Analizando la rodilla, sus componentes y los movimientos que puede ejecutar la rodilla, vamos a analizar en primer lugar los componentes óseos. Aquí está el fémur, el esqueleto del muslo, y esta es su extremidad inferior o extremidad distal. Tiene estas dos grandes prominencias. Aquí estamos observando el fémur desde adelante. Esta prominencia medial es el cóndilo femoral medial, cóndilo femoral medial. Hacia afuera se halla el cóndilo femoral lateral, cóndilo femoral lateral, cóndilo femoral medial. Entre ambas prominencias se halla esta muesca que es la escotadura intercondilia porque está entre los cóndilos femorales. Continuando con la animación por computadora, allí lo que apreciamos es que por delante del fémur se encuentra este hueso que es la rótula o patela. La rótula es un hueso sesamoideo puesto que se desarrolla en el espesor del tendón cuadricipital. Observemos cómo la rótula articula con su cara posterior con la extremidad distal del fémur. Es la articulación fémuro-rotuliana, La rótula, para participar o para formar parte de esta articulación, tiene en su cara posterior una capa de cartílago articular, de cartílago de tipo hialino. Entonces, además, se observa de la rótula este polo inferior en forma picuda, que es el pico rotuliano, y un polo superior más extenso, que es el polo superior de la rótula, polo inferior de la rótula. El polo superior de la rótula presta inserción al tendón del cuádriceps, que viene desde arriba hacia abajo, y el polo inferior de la rótula o pico rotuliano presta inserción al tendón o ligamento rotuliano. Aquí observamos desde afuera al fémur y a la rótula. Este es el cóndilo femoral lateral. Cóndilo femoral lateral, aquí se halla el cóndilo femoral medial. Y ahora lo que se aprecia es la articulación del fémur con la tibia. Recordemos que el esqueleto de la pierna está conformado hacia adentro por la tibia, hacia afuera por el peroné, que no apareció aún en la animación. La tibia presenta dos prominencias en su extremidad proximal, en su extremidad superior. La tuberosidad tibial interna o medial, la tuberosidad tibial lateral. Estas superficies superiores que son planas se denominan mesetas tibiales. Existe una meseta tibial medial en relación a la tuberosidad tibial medial y una meseta lateral en relación a la tuberosidad tibial lateral. Continuando con la articulación de la rodilla, está claro entonces que participan estos tres componentes óseos: la extremidad distal del fémur, la extremidad proximal de la tibia y la rótula. No participa en la articulación de la rodilla el peroné, y la articulación fémoro-rotuliana es una articulación muy importante para la acción del músculo cuadricipital, pero está claro que la rótula no articula con la tibia, articula sí con el peroné, pero no con la tibia. Aquí en esta parte de la animación aparece el hueso peroné. Esta es la cabeza del peroné que va a articularse con esta área de la tuberosidad tibial lateral. La cabeza del peroné es muy importante también porque presta inserción al ligamento colateral lateral que contribuye a estabilizar la rodilla. Recordemos que un ligamento es un cordón fibroso que se extiende desde un hueso hacia el otro, pasando a través de una articulación. Actúa entonces como un tensor, como un estabilizador de la articulación. Bien, continuando aquí con los componentes articulares y músculos y tendones de la articulación de la rodilla, apreciamos. Este es el fémur, esta es su extremidad distal. Aquí aparece la rótula. Esta es la extremidad proximal de la tibia. Y aquí aparece el peroné. Aquí, en relación a la rótula, observamos hacia arriba el tendón cuadricipital y hacia abajo el tendón rotuliano.
desde el pico inferior de la rótula hasta esta prominencia que se halla adelante en la extremidad proximal de la tibia, que se denomina tuberosidad tibial anterior, se fija el tendón rotuliano. Entonces, el tendón rotuliano se extiende desde el pico rotuliano o polo inferior de la rótula, cruza la articulación de la rodilla, cruza la articulación femorotibial y se inserta distalmente en la tuberosidad anterior de la tibia o tuberosidad tibial anterior. El tendón cuadricipital se extiende desde el músculo cuádriceps crural, o simplemente cuádriceps, hasta el polo superior de la rótula. Hay varias fibras que se continúan y que envuelven, que de algún modo encapsulan a la rótula y se continúan entre sí, de modo que hay una continuidad entre el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano. Aquí se observan otras estructuras y vamos a buscar aquí, ver desde más cerca a la rótula, tendón rotuliano, tendón cuadricipital en realidad. Este es el tendón rotuliano. Estos son componentes del músculo cuádriceps y aquí aparece el ligamento colateral medial. Esta es una vista desde adentro de la articulación, entonces aquí es adelante, aquí es atrás. Esta prominencia es la rótula, este es el tendón cuadricipital, aquí se continúa envolviendo a la rótula y hacia abajo se extiende en forma de tendón rotuliano. Esta prominencia que se halla por delante, que se proyecta hacia adelante en la tibia, es la tuberosidad tibial anterior, Aquí se inserta este tendón que es el tendón rotuliano. Muchas veces esta prominencia ósea duele con mucha frecuencia, con mucha insistencia, sobre todo en jugadores de fútbol que están en la etapa del crecimiento, en la adolescencia, en particular en torno a los 14 años. Es la llamada enfermedad de Osgood-Schlatter, pero dicho en un concepto más sencillo, es una enfermedad del crecimiento. Esta zona se inflama porque este tendón está traccionando fuertemente en la actividad del juego del fútbol. Entonces se inflama, produce un dolor que es persistente y puede llevar a que el jugador a esas edades sufra después de cada partido en particular o después de cada práctica. Entonces, muy importante tener en cuenta esta situación. Aquí a los lados se observa también este músculo que es el sartorio. Recordemos que a nivel proximal se insertaba en la espina ilíaca antero superior, cruza por delante al muslo en forma diagonal, cruza la articulación aquí de la rodilla por adentro y finalmente se inserta aquí en el sector superior interno de la tibia. El sartorio tiene, entre otras funciones, aquí en la rodilla la de flexionar y rotar hacia adentro la rodilla, es decir, lleva la cara anterior de la tibia a que gire y a que pase a mirar hacia adentro. Este es, aquí aparece como grácil, pero es el llamado músculo recto interno. El recto interno se fija muy cerca de donde se inserta el sartorio. Aquí está el recto interno, a nivel proximal se inserta en el pubis, desciende por la cara interna del muslo, cruza la articulación de la rodilla y se inserta aquí, muy cerca de la inserción del sartorio. Produce la aducción del muslo, pero también produce la flexión y la rotación interna de la rodilla. Este otro músculo es el semitendinoso. El semitendinoso es uno de los músculos llamados posteriores del muslo, los famosos posteriores del muslo. El semitendinoso es uno y se inserta en la tuberosidad isquiática del hueso coxalo ilíaco. Desciende por atrás y por adentro en el muslo, cruza la articulación de la rodilla y se va a insertar muy cerca de las inserciones del sartorio y del recto interno. La inserción prácticamente conjunta del sartorio, recto interno y semitendinoso en este sector alto de la tibia
se conoce como pata de ganso. Entonces la pata de ganso son una serie de fibras que resultan de la convergencia de las inserciones de los músculos sartorio, recto interno y este músculo que es el semitendinoso. Entonces, el semitendinoso lo que hace es flexionar la rodilla y producir su rotación interna. También el sartorio hace lo mismo y también hace lo mismo el músculo recto interno. Aquí aparece otro de los músculos posteriores, en este caso estamos observando la rodilla desde atrás. Entonces, además del semitendinoso, este otro músculo posterior, que es el semimembranoso, se inserta a nivel proximal en el mismo sitio que el semitendinoso, es decir, en la tuberosidad isquiática del coxal. Desciende por atrás en el muslo y luego pasa por detrás del cóndilo femoral medial, cruza la articulación femorotibial, la articulación de la rodilla, y se va a insertar posteriormente en el extremo superior de la tibia, hacia atrás de la inserción de la pata de ganso. Otro músculo que aparece aquí pintado en color rojo es el llamado músculo popliteo. El popliteo se inserta arriba en el fémur, en el cóndilo femoral lateral. Aquí estamos observando la rodilla desde atrás. Este es el cóndilo femoral medial, esta es la escotadura intercondilia, este es el cóndilo femoral lateral. Aquí aparece peroné y esta es la tibia. Entonces, aquí pintado en color rojo se halla el músculo popliteo. El músculo popliteo se inserta arriba entonces en la cara lateral del cóndilo femoral lateral. Desciende, cruza la articulación femorotibial y se va a dirigir en diagonal hacia adentro para terminar insertándose en la cara posterior de la tibia. Entonces es un músculo que produce la flexión de la articulación de la rodilla y también tracciona desde aquí a la tibia, la hace girar hacia adentro. Entonces es también un rotador interno de la rodilla. Aquí aparecen los músculos gastrocnemios o gemelos. Estos son los famosos gemelos. Aquí estamos observando desde atrás a la rodilla, de modo que esta masa muscular que está asomando aquí corresponde en parte a la masa muscular de la pantorrilla. Existe un gemelo interno y un gemelo externo, o gastrocnemio interno y gastrocnemio externo. Son sinónimos. Gastrocnemios que se insertan arriba en los cóndilos femorales medial y lateral respectivamente, luego descienden cruzando la articulación femorotibial, se van a reunir en una masa muscular común conjuntamente con el sóleo, que es otro componente muscular del llamado músculo tríceps sural, que como su nombre lo sugiere se integra por esos tres músculos: gemelo interno, gemelo externo y sóleo. Finalmente estos tres músculos hacia abajo se van a continuar en el tendón de Aquiles. Aquí se observa otro de los músculos posteriores, que es el bíceps femoral. El bíceps femoral se inserta a nivel proximal en la tuberosidad isquiática, desciende por detrás en el muslo y además se va dirigiendo hacia afuera. Pasa por detrás del cóndilo femoral medial, cruza la articulación femorotibial y se va a insertar distalmente en la cabeza del peroné. Su función es la flexión de la rodilla. Todos los posteriores son flexores, porque también son flexores el semitendinoso y el semimembranoso, pero además es rotador externo de la rodilla. Aquí observamos por delante de la rodilla. Este es el tendón cuadricipital, envuelve con sus fibras a la rótula y se continúa a nivel del polo inferior rotuliano con el tendón rotuliano, desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad tibial anterior. Aquí lo que vamos a observar también es el ligamento colateral medial. Entonces este ligamento estabiliza la rodilla y va desde el cóndilo femoral medial, cruza la articulación femorotibial y se va a insertar distalmente en relación a la extremidad superior de la tibia. A continuación vamos a observar los ligamentos cruzados que se extienden entre el fémur y la tibia. Este es el ligamento cruzado posterior. Aparece algún otro ligamento. Y aquí va a aparecer el ligamento colateral lateral. Es este de aquí. Desde el cóndilo femoral lateral
hasta la cabeza del peroné. Vamos a analizar ahora los movimientos básicos de la rodilla y los músculos que están detrás de esos movimientos. Por un lado, la flexión. Aquí estamos observando la rodilla desde afuera, es decir que esto es anterior, esto es posterior. Aquí está el fémur, esta es la rótula, esta es la tibia, este es el peroné. Aquí está la articulación femorotibial, aquí está la articulación tibio-peronea proximal, aquí está la articulación femoro-rotuliana o femoropatelar. Este es el tendón rotuliano, esta prominencia de la tibia es la tuberosidad tibial anterior. Y aquí aparecen en color rojo las masas musculares. En esencia, y como un resumen, los músculos que producen la flexión de la rodilla pasan o cruzan por detrás la articulación femorotibial. Son todos estos que están cruzando por detrás la articulación femorotibial. Entonces se aprecia, por un lado, una serie de músculos que se insertan en el fémur, cruzan la articulación femorotibial por detrás y posteriormente se van a insertar en el esqueleto de la pierna, sea en la tibia o en el peroné. Veamos. Aquí los músculos que se insertan en la cabeza del peroné tiene que ser el posterior, llamado bíceps femoral. También van a producir flexión de la rodilla los otros posteriores, que son el semitendinoso y el semimembranoso. Además van a producir flexión de la rodilla el popliteo, que aquí no se ve, y por supuesto también los gastrocnemios o gemelos que forman parte del tríceps sural conjuntamente con el músculo sóleo. Vamos a ver los movimientos aquí de flexión. Este seguramente sea el bíceps femoral. Este es el gastrocnemio o gemelo lateral. Y en la extensión va a participar los músculos que componen el cuádriceps. Su inserción aquí en el polo superior. Este sería el tendón cuadricipital. Recordemos que el cuádriceps se integra por 4 vientres musculares: el recto anterior o recto femoral, el músculo crural, el vasto interno y el vasto externo. Crural, vasto interno y vasto externo se insertan en el fémur. Recto femoral se inserta, o recto anterior, se inserta en la espina ilíaca anterior-inferior y encima de la ceja cotiloidea del hueso coxal o ilíaco. Otro de los músculos que producen la extensión de la rodilla es el tensor de la fascia lata. Aquí se está produciendo la tensión y la contracción del músculo cuádriceps. Rotación interna y rotación externa de la rodilla. Aquí observamos la rodilla desde adelante. Esto es el fémur, rótula, tibia. Tendón rotuliano, desde el pico rotuliano o polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad tibial anterior. Aquí toda esta serie de músculos que van a converger y se van a insertar en este sector alto de la epífisis o extremidad superior de la tibia son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Sartorio, recto interno y semitendinoso van a converger aquí en una inserción que se denomina, por la forma que adopta, pata de ganso. Entonces van a producir la flexión de la rodilla, pero además la rotación interna. Van a traccionar la rodilla desde aquí, la tibia desde aquí la traccionan, de modo que la cara anterior de la tibia va a girar y va a mirar hacia adentro. Aquí está el movimiento de rotación interna y ahora la rotación externa es producida fundamentalmente por el bíceps femoral, que recordemos se inserta en la cabeza del peroné. Aquí se observa la rodilla desde afuera, rótula, cóndilo femoral lateral, articulación femoro-rotuliana, articulación femoro-tibial, tuberosidad externa de la tibia, tuberosidad anterior tibial, donde se inserta el tendón rotuliano. Y aquí está la cabeza del peroné en su articulación con la tuberosidad lateral
de la tibia. Estos ligamentos que van desde el cóndilo lateral del fémur, cruzan la articulación femorotibial y se insertan distalmente en la cabeza del peroné, es el ligamento colateral lateral. Vamos a analizar ahora los principales componentes óseos, ligamentosos y los meniscos de la articulación de la rodilla. Esta es una vista anterior de la rodilla derecha. ¿Por qué sabemos que es derecha? Porque tomamos como referencia que la rótula está adelante, es decir, estamos viendo la articulación desde adelante, y en el esqueleto de la pierna la tibia es el hueso medial y el peroné es el hueso lateral o externo. Entonces, lo que apreciamos también en esta figura es la articulación entre la cabeza del peroné y la tuberosidad lateral de la tibia. Es la articulación tibio-peronea proximal. Articulación tibio-peronea proximal. Recordemos que también la tibia y el peroné se articulan a nivel distal, una articulación que en esta figura no aparece. También apreciamos de la rótula el pico rotuliano o polo inferior de la rótula, vinculado con el tendón rotuliano, y el polo superior de la rótula, donde se inserta el tendón cuadricipital. Además apreciamos estos ligamentos, estas cuerdas fibrosas, son todos ligamentos. Por un lado tenemos los ligamentos colaterales medial y el ligamento colateral lateral. El ligamento colateral medial se inserta a nivel proximal en el cóndilo femoral medial y a nivel distal se inserta en la tuberosidad tibial interna o medial. Mientras tanto, el ligamento colateral lateral se va a insertar en el cóndilo femoral lateral. Mientras tanto, la inserción distal se ubica en la cabeza del peroné. Estos ligamentos aquí corresponden a los ligamentos cruzados. Pintado en celeste aparece el cartílago articular de los cóndilos femorales, lateral y medial, y aquí también aparece una capa de cartílago articular de las mesetas tibiales. Vamos a observar entonces en este gráfico distintos componentes: huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos y otras estructuras. Vamos a adelantar para observar más en detalle estos componentes: rótula, fémur, tibia y peroné. Aquí aparece en esta imagen la rodilla con la masa muscular del cuádriceps, el tendón cuadricipital, su inserción en el polo superior de la rótula, y aquí desde el polo inferior rotuliano, el tendón rotuliano, que se va a insertar a nivel distal en la tuberosidad tibial anterior. Además aparece toda esta cápsula constituida por fibras de colágeno que están tendidas entre el fémur y la tibia. Es la cápsula articular. Aquí aparece la articulación tibio-peronea proximal. Cápsula articular de la rodilla. Y aquí se aprecia la interacción, el contacto articular entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales. Aquí aparecen tapizadas por cartílago articular las mesetas tibiales. Las mesetas tibiales son estos sectores de contacto para cada cóndilo femoral. Es ciertamente plano, pero cubiertos por cartílago articular. Meseta tibial medial, meseta tibial lateral. Y esta prominencia aquí delante de la tibia es la tuberosidad tibial anterior, donde se inserta el tendón rotuliano. Un sitio que se puede inflamar como parte de una enfermedad del crecimiento en futbolistas principalmente. Aquí observamos desde arriba la articulación de la rodilla, cóndilo femoral, rótula.
Veamos cómo la cara posterior de la rótula está cubierta por cartílago articular, que le permite adaptarse mejor a la escotadura intercondilia y a los cóndilos femorales, evitar la fricción además, y amortiguar impactos. Acá observamos las estructuras como si se hubiese atravesado con un serrucho. Observamos el hueso correspondiente al fémur, su cartílago articular, el hueso correspondiente a la tibia abajo, su cartílago articular. Entre medio, por supuesto, y dentro de la articulación, existe un líquido lubricante, que es el líquido sinovial de la articulación. Aquí observamos por delante la articulación de la rodilla y se destacan los ligamentos colaterales, el medial y el lateral. Inserción proximal del ligamento colateral medial, cóndilo femoral medial. Cruza la articulación femorotibial, la cruza por dentro y se va a insertar distalmente en la tuberosidad medial de la tibia. Por otro lado, el ligamento colateral lateral se inserta a nivel proximal en el cóndilo femoral lateral, cruza la articulación femorotibial por afuera y se va a insertar distalmente en la cabeza del peroné. Recordemos que también en la cabeza del peroné se va a insertar distalmente el músculo bíceps femoral, que es flexor de la articulación de la rodilla y rotador lateral de la rodilla. Continuamos avanzando en la animación por computadora. Acá observamos los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. El ligamento cruzado anterior es este aquí, se inserta adelante en la superficie superior de la tibia y el ligamento cruzado posterior se inserta en el sector posterior entre las mesetas tibiales. Acá observamos el siguiente desplazamiento. Si un jugador recibe, por ejemplo, una patada desde adentro aquí en la tibia se va a desplazar conjuntamente con el peroné hacia afuera. Entonces, ¿cuál ligamento colateral se va a tensionar? Se va a tensionar más el ligamento colateral medial y podría producirse aquí una lesión, un estiramiento, una inflamación y cierto grado de rotura. Esa situación constituye un esguince de rodilla. Ahora vemos el caso contrario. Un jugador que recibe una patada desde afuera hacia adentro hace que el excreto de la pierna se desplace hacia adentro y por lo tanto se va a tensionar más este ligamento, que es el ligamento colateral lateral. Aquí estamos observando la rodilla desde atrás. Esta es la cabeza del peroné donde se inserta distalmente el ligamento colateral lateral. Esto podría producir una lesión aquí y se podría convertir en un esguince externo o lateral de rodilla. Entonces, los ligamentos colaterales son muy importantes en mantener la estabilidad en sentido medial y lateral de la articulación de la rodilla. Los ligamentos cruzados, este es el ligamento cruzado posterior, porque se inserta aquí en el sector posterior de la tibia entre los platillos o mesetas tibiales. Aquí se giró la rodilla, de modo que ahora la vemos desde adelante. Cóndilos femorales, medial lateral, tibia, cabeza del peroné, articulación tibio-peronea, y aquí se observa el ligamento cruzado anterior o posterior. Este es el anterior porque su inserción en la tibia está en el sector anterior entre los platillos o mesetas tibiales. Vemos cómo el ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento excesivo de la tibia hacia adelante. Imaginen si intentáramos desplazar la tibia hacia adelante, este ligamento se tensaría más y evitaría un exceso en ese movimiento. Ahora observamos en una imagen translúcida la disposición del ligamento cruzado posterior, se inserta aquí en el sector posterior, ligamento cruzado anterior se inserta aquí en el sector anterior. A nivel del fémur, los ligamentos cruzados se insertan en la escotadura intercondilia. Aquí estamos observando la rodilla desde el lado lateral, desde afuera. El ligamento cruzado posterior
evita los movimientos excesivos de la tibia hacia atrás. Bien, vamos a trabajar ahora con los meniscos. Aquí vemos entonces desde adelante la articulación de la rodilla, rótula, cóndilo femoral medial, cóndilo femoral lateral, tuberosidad lateral de la tibia articulándose con la cabeza del peroné, tuberosidad tibial anterior, donde se inserta el tendón rotuliano, y la tuberosidad tibial medial. Aquí vemos que sobresale esta parte, o que se interpone esta parte aquí, pintada en celeste, y aquí otra parte similar, que se interponen entre cada tuberosidad tibial y el cóndilo femoral respectivo. Estas estructuras son los meniscos. Menisco lateral entre cóndilo femoral y tuberosidad tibial laterales, y menisco medial entre el cóndilo femoral y la tuberosidad tibial mediales. Los meniscos están formados por fibrocartílago, tejido fibrocartilaginoso. Aquí se observa solamente a la tibia, tuberosidad tibial anterior, diáfisis tibial, aquí peroné, y aquí en la cara superior de la extremidad superior de la tibia, por encima de las mesetas tibiales, se halla el cartílago articular cubriendo a cada meseta, y esta suerte de arandela incompleta que es el menisco. Este es el menisco lateral, este es el menisco medial, tienen forma de media luna, ciertamente, no llegan a completar un anillo. Bien, aquí observamos cómo se representa con una esfera, por ejemplo, un cóndilo femoral, y esta banda blanca corresponde al platillo tibial, mientras que esta zona más oscura, interpuesta entre el cóndilo femoral y la meseta tibial, corresponde al menisco. Aquí aparece un menisco, digamos, imaginario, representativo, y la realidad es que podemos imaginar entonces una esfera, una superficie donde va a encajar esa esfera, y una especie de arandela interpuesta que permite una mayor complementación, una mayor congruencia entre una superficie articular y la otra. Aquí observamos desde afuera la articulación de la rodilla. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí aparece la articulación tibio-peronea proximal. Vemos cómo tanto la carilla articular de la tibia como del peroné están cubiertas por cartílago articular. Esta prominencia corresponde seguramente a la tuberosidad tibial anterior, donde se inserta el tendón rotuliano. Cóndilo femoral lateral, tuberosidad tibial lateral. Aquí observamos cómo aparece el cartílago articular de los cóndilos femorales, cómo aparece cartílago articular de cada meseta tibial, y entre los cartílagos articulares de cada cóndilo femoral y la meseta tibial respectiva, esta estructura que es el menisco, esta semiluna o especie de arandela incompleta o anillo incompleto que es el menisco. El menisco entonces está aquí interponiéndose, contribuye a aumentar la estabilidad de la articulación, aumenta la complementación de cada superficie articular, aumenta la congruencia. Además contribuye a distribuir mejor el líquido sinovial y por supuesto también sirve para amortiguar impactos. Vamos a avanzar algo más. Y aquí se ha cortado específicamente algo del menisco para apreciar mejor que existe cartílago articular directamente en contacto con la meseta tibial. Por encima del cartílago articular de la meseta tibial está adherido el menisco. En este caso se ha cortado para representar cómo es más grueso en la periferia y se va haciendo
más delgado hacia el centro de la articulación. Un hecho interesante es que el menisco en las edades más jóvenes es vascularizado aquí en la periferia y menos vascularizado o sin vascularización hacia la profundidad de la articulación. Quiere decir que una lesión del menisco que sea periférica puede llevar a un sangrado, mientras que es menos probable el sangrado cuando la lesión del menisco es más profunda, más cercana al centro de la articulación. Entonces, si aparece una hinchazón de la rodilla por una lesión meniscal, podríamos pensar que sobre todo es una lesión periférica, puesto que son las que suelen sangrar. De todos modos, si una rodilla recibe un traumatismo y se hincha enseguida, también hay que pensar en la posibilidad de una lesión de los ligamentos cruzados o de una fractura articular. Aquí continuamos observando la articulación de la rodilla. Estos son los ligamentos cruzados. Este es el ligamento cruzado anterior, porque aquí se inserta en el sector anterior de la superficie tibial entre las mesetas tibiales. Y vemos aquí la sombra del ligamento cruzado posterior que va hacia atrás, hacia el sector posterior entre las mesetas tibiales. Este es el ligamento colateral medial, este es el ligamento colateral lateral, característicamente se fija distalmente en la cabeza del peroné. Vemos ahora una imagen que va a corresponder a masas musculares. Entonces, por sobre el esqueleto, toda esta serie de masas musculares que corresponde, por supuesto, al músculo cuádriceps. Este es recto anterior, más en profundidad estará el crural, vasto externo, vasto interno, van a converger sobre la rótula y sobre el tendón cuadricipital, aquí en color blanco. Desde el polo inferior rotuliano parte el tendón rotuliano que se va a insertar distalmente en la tuberosidad tibial anterior. Tendón cuadricipital. Y aquí se ha rotado la rodilla, de modo tal que ahora la observamos por atrás. Estamos observando por atrás a la rodilla derecha, donde aquí aparece parte del fémur, cóndilo femoral lateral, tibia, meseta tibial lateral, articulación tibio peronea, peroné, diáfisis tibial. Y veamos, estos son los músculos que son posteriores en el muslo, son los músculos posteriores. Hacia afuera corresponde el músculo bíceps femoral, que se va a insertar distalmente en la cabeza del peroné. Recordemos que también en la cabeza del peroné se va a insertar el ligamento colateral lateral. Y hacia adentro existen los músculos semimembranoso y semitendinoso, que se van a insertar por el lado de adentro de la tuberosidad tibial interna. Aquí está la inserción del músculo semitendinoso que conjuntamente con el músculo sartorio y el músculo recto interno van a formar la llamada pata de ganso, que a veces se inflama y produce dolor en ese sector en los deportistas. Está la inserción del músculo semimembranoso. Semimembranoso y semitendinoso producen la flexión de la rodilla y la rotación interna de la rodilla. El bíceps femoral produce también la flexión de la rodilla. Recordemos que todos los músculos posteriores del muslo son flexores de la rodilla. Pero además el bíceps femoral va a producir la rotación externa de la rodilla.
En esta imagen también se va a apreciar cómo se van retirando progresivamente los distintos músculos del cuádriceps. Veamos que avance la imagen nuevamente para mostrar el cuádriceps por adelante y los 4 músculos que conforman el cuádriceps. Aquí está el cuádriceps por entero. Ahora se le va a retirar el músculo más anterior y ahora quedó aquí el músculo crural. También se está retirando el vasto medial y queda el vasto lateral. Ahora se retiran todos los músculos, rótula, tendón rotuliano, y ahora comienzan a agregarse de nuevo vasto lateral, crural con el recto anterior y el vasto medial. Allí aparece el tendón cuadricipital. Sobre todo en mujeres existe una tendencia al desplazamiento hacia afuera de la rótula. Si se trabaja mejor el vasto medial, entonces el vasto medial va a traccionar a la rótula y va a tender a llevarla hacia adentro. Es una forma de compensar la tendencia que tienen las mujeres a desviar la rótula hacia afuera. Una desviación de la rótula hacia afuera, también conocida como subluxación rotuliana, predispone a determinados dolores y enfermedades de la articulación de la rodilla. Si se trabaja bien el vasto medial, se compensa esa predisposición y la rótula va a ser traccionada hacia adentro, restableciendo una posición normal, sana de la rótula. Ahora observamos de lado cómo trabaja el músculo cuádriceps. Aquí convergen en el tendón cuadricipital, se inserta en la rótula, desde la rótula tendón rotuliano y su inserción distal en la tuberosidad tibial anterior. Entonces, el extensor de la rodilla por excelencia es el músculo cuádriceps. Aquí vamos a observar a los posteriores, son flexores de la rodilla y también rotadores. Vemos músculos semitendinoso, semimembranoso